Saludos mi gente, nuestro protagonista de hoy es el campesino. Verán, hablar del campesinado en Colombia es demasiado complejo, sobre todo porque este sujeto histórico ha pasado por momentos muy difíciles y por la misma razón ha tenido que sortear múltiples obstáculos para poder cumplir la labor que siempre ha tenido arraigada a la tierra. Aunque tampoco hay que confundir esto con sentir algún tipo de pesar, pues en sí mismo el campesino ha mostrado en más de una ocasión que está dispuesto a luchar por todo aquello en lo que cree, razón por la cual en esta ocasión hablaremos sobre cómo abordar al campesino y el campesinado desde una perspectiva histórica, centrándonos en Colombia principalmente. Lo campesino, el campesino y el campesinado es una idea que se forma en relación a otro grupo social o bien con su actividad económica, la cual está centrada en el trabajo de la tierra. Sin embargo, si bien esto no es errado, sí suele generar problemas a la hora de establecer ciertos derechos y el acceso a beneficios para sostener su labor. Pero para entender un poco esto, vamos a echar una mirada de cómo se ha tratado este asunto. Si bien autores como Joseph Fontana indican que el mismo nace en el siglo XVI en Europa y por extensión pasó a América, cuando se necesita una categoría para referirse al habitante rural en contraposición a lo urbano en donde se desarrolló la modernidad, algo que va a ser muy importante porque desde aquí podemos ver una visión entre lo negativo y lo positivo acerca de este grupo que se va a sostener en mayor o menor medida hasta la actualidad. Allí podemos encontrar ciertos elementos. Por ejemplo, en su equivalente anglosajón en el término peasant, ese concepto tiene un tinte ideal muy cercano a lo sencillo, lo saludable o lo natural, que se puede entender a través de la literatura clásica, aunque también puede llegar a tener connotaciones negativas como lo inculto o de posición social baja. Quizás la razón de esto se deba a la etimología de la palabra. En sí misma, esta tiene raíz en el concepto paganus, que tiene que ver con el habitante de una sección rural o pagus, lo que evolucionaría más tarde a la idea de lo no cristiano, es decir, a lo pagano. Ya en Marx vemos una preocupación a la hora de abordar el campesinado. Para él y su unidad la parcela se desprenden rasgos como que no admite división del trabajo ni la aplicación de la ciencia. Cada unidad es autosuficiente, produce la mayor parte de su consumo. El intercambio se da más con la naturaleza que con la relación social. Debido a esto, él le asigna a este grupo dos funciones. La primera, superar la parcela y unirse al proceso revolucionario en cabeza del proletariado, o bien quedarse en la parcela aislado en el orden antiguo, con la esperanza de verse favorecido por el fantasma del imperio. Como dice Marx, solo forma una clase social en cuanto a lo económico, mas no en el quehacer político, pues los mismos no pueden autorrepresentarse, por lo que solo pueden ser representados por una autoridad superior, un orden gubernamental que los proteja de otras clases. Esta visión algo negativa se da porque para Marx el campesino y la parcela son reminiscencias del pasado, puntualmente a escenarios precapitalistas. Esta tendencia se mantendrá en el siglo XX, donde se discutió acerca de la desintegración de las formas de vida campesinas en el caso de Lenin, y es hasta Chayanov donde se comenzó a mirar otras dimensiones como el análisis en el aspecto económico, la organización de la granja familiar de autosubsistencia, junto con la división del acceso a la tierra. A mediados de ese siglo, la escuela de Chicago, desde un punto de vista más etnográfico, le dio un valor al campesino como los representantes de una tradición nacional que se mueve entre lo urbano y lo rural, lo que servirá para una nueva visión comparada luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde se tomará en cuenta los campesinados en Asia, Medio Oriente y América Latina. Desde esta dinámica surge una inteligencia occidentalizante de naturaleza centro y oriente de Europa, donde se encontró un campesinado pobre y arrasado derivado de la supresión histórica por parte del imperio ruso, austriaco, germano y turco bajo una corriente de modernización y un redescubrimiento identitario. Debido a estos procesos hasta aquí descritos podemos resaltar dos dimensiones. Una, donde la relación de subordinación a través de vínculos de poder sobre esta población insertan algunas dinámicas político-globales que sostenían cierta relación con otros sectores económicos, sociales y políticos. Y por otro lado, a la vez que fueron asimilados como una subcultura que puede tener cambios de acuerdo al ambiente y el contexto, con unas determinadas pautas de comportamiento, posición, roles y funciones en detrimento de una cultura tradicional mayor. Es a partir de 1973 que Redfield acuña la idea de una cultura campesina como una especie de organización humana, con características propias y que son compatibles a lo largo del planeta. A las mismas las denominó
Volks, el cual determina unas fronteras entre lo tribal y lo urbano, caracterizándose por que practican la agricultura como medio de subsistencia y como modo de vida, no con meros fines de lucro, y que son la dimensión rural de antiguas civilizaciones. En 1978, Wolf agrega que bajo el término peasant se cobijan actores sociales que se reproducen por trabajar la tierra, pueden tomar las decisiones productivas para hacerlo, dependen de un estado dominante que los incorpora en el pago de tributos e impuestos a las autoridades conectadas a dicho estado. Posteriormente, el autor agregaría la toma de decisiones para la producción en función de las relaciones de poder y el contexto social, económico e histórico. Otros elementos a destacar es una división geográfica que posteriormente se usó para el análisis histórico del campesinado en la región, la cual consta de, primero, campesinos de la parte alta de la montaña, los cuales se consolidaron en donde hubo mayor influencia de la colonia española, a manera de estructura comunal organizada. Y segundo, campesinos de las zonas húmedas y tropicales, que se centraron principalmente en la comercialización de productos agrícolas. En 1979, Channing propone 4 elementos para abordar de una manera más realista el papel de lo campesino y desde allí se desprende un aspecto organizativo que su componente base es la familia dentro de una organización multidimensional. Además es de carácter vecinal, siendo la vereda una característica histórica de organización colectiva del territorio. Y en lo político, la unidad mínima está encarnada en las juntas de acción comunal. En cuanto al aspecto productivo, es el cultivo de la tierra como medio principal de subsistencia. Para el caso colombiano, habría que sumarle todos los campesinos sin tierra que venden su fuerza de trabajo, como los recolectores de café o el caso de los raspachines, a lo que debemos agregar el efecto de la naturaleza para la obtención de alimentos en cuanto a la supervivencia de unidades pequeñas. Podemos agregar otro aspecto que es la dominación externa, que al estar alejados de las fuentes sociales de poder, para ello la principal forma de dominación recae en el acceso a la tierra, el proceso de formalización en condiciones de inequidad, a lo que se agrega la negación sistemática de su existencia como sujeto con cultura y tradiciones propias, al ser visto como un sujeto de transición o en vía de modernización. Y como último elemento aparece la cultura como tradición cultural asociada a su forma de vida y su relación específica con la tierra. Esta es un elemento vital en su relación especial con la naturaleza, cultivos y animales, dada en las formas de organización vecinal y comunitaria. Al final, en relación con la definición del campesino, tal como proponen autores como Lambie, no es posible desarrollar una categoría teórica universal de una forma productiva campesina, sino definiciones históricas propias de cada formación social en cada etapa de su propio desarrollo. En pocas palabras, toda definición pertenece a un tiempo, lugar y sucesos concretos. El campesinado se formó originariamente como resultado de la combinación de las diferentes manifestaciones de la vida en el campo, bien sea culturales, sociales, políticas y económicas, a lo largo de la historia del país y de la combinación y confluencia de los diversos grupos sociales con sus culturas desde el siglo XIX hasta hoy. Para conocer la historia en cuanto a la construcción del campesinado en Colombia, el asunto se puede resolver en 5 etapas contando la relación de este sujeto histórico con el Estado. Así podemos diferenciar. Primero, siglo XVIII en la consolidación del Estado-Nación y su identidad nacional. Segundo, proceso de campenización a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Tercero, inicio del siglo XX con la promoción de ideales de desarrollo industrial y económico del campo. Cuarto, mitad del siglo XX con las luchas campesinas afrocolombianas e indígenas. Quinto, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, donde priman modelos de desarrollo, ordenamiento territorial estatal, que se solapan con las luchas que buscan el reconocimiento del sujeto político campesino, definiciones de autorreconocimiento y la defensa de formas de vida campesinas. Si bien se pueden identificar estas etapas, vamos a intentar establecer una suerte de línea de tiempo, la cual iniciaría con la de las colonias a Estados-Nación. De allí nace la hacienda, que será el lugar de expansión a nuevos mercados, cambios legislativos y de otros órdenes sociales que dieron pie a la figura de colonos o campesinos, que vinieron a hacer lo mismo en esta etapa. Aunque podemos rescatar las 2 etapas que propone Fajardo en 1981, Legrand en el mismo año y Montaña posteriormente en 2016, que si bien se identificaron en clave del altiplano colombiano, también se pueden entender para otros contextos en el país. Estas son la liberalización o liquidación de los resguardos coloniales y la abolición de la esclavitud y la expansión del mercado interno y externo, principalmente asociado en el tabaco y el café,
predominante en las haciendas de la época. Elementos que vamos a revisar cada uno, claro está. Con la desaparición de los tributos en 1832 se inicia la formación del campesinado debido a dos factores. Por un lado, inició la desfuncionalización de los fundamentos matrilineales de filiación y herencia precolombinas, es decir, el modelo familiar y de herencia que tenían los indígenas, limitando la producción social indígena. Esto aplicado principalmente a los resguardos, que para entonces eran más como una limitación territorial de sus pueblos, y por otro lado, esto afectó los principios prácticos de este sistema, eliminando la acumulación y redistribución, elemento base de las sociedades fragmentadas como el caso de las sociedades del altiplano. Esto daría pie, según Falsborda, al origen del campesinado a partir de la extinción de las instituciones coloniales y la transformación de los dominios de uso colectivo en unidades de propiedad y de uso exclusivo, fenómeno análogo a lo sucedido en el siglo XVIII en Europa con la Real Cédula de 1754. Este tipo de reparticiones generó como efecto que los grupos denominados blancos, por el propio Falsborda, se quedarían con las mejores tierras como los valles, sitios cercanos a vías principales o zonas altamente productivas, mientras a los indígenas y su linaje se les daba las montañas escarpadas y zonas de difícil acceso para la época. También nace el minifundio como unidad de trabajo que para los años 50 y 60 del siglo XX seguían siendo primordiales en la economía y en el paisaje en las regiones. Y estas unidades de trabajo, vivienda y consumo se dieron por la liberación de tierras de uso comunal y por tanto el contexto natural de las formaciones sociales campesinas. Algo interesante es cómo se dio el proceso de adjudicación de tierras por parte de los cabildos españoles pobres, mestizos y mulatos, lo que inició un fenómeno de compras y apropiaciones de tierras a los resguardos en el siglo XIX. La colonización antioqueña, los mestizos sin tierra e indígenas mitayos que se anexaron a la hacienda en calidad de arrendatarios y aparceros. La llegada de los indígenas de los resguardos y esclavos libertos, quienes se anexaron como peones y agregados, que son el origen de los jornaleros agrícolas. Tiempo después, la liberación de las fuerzas del trabajo posibilitaría unos procesos migratorios campesinos desde las cordilleras a los valles y el pie de monte oriental. La nueva relación social que se dio entre la mano de obra esclava posteriormente liberta dio paso a que los indígenas de los diversos palenques formaran procesos de colonización mulata y zamba, transformándose progresivamente en un modelo de producción capitalista. Otra parte de la fuerza de trabajo que se liberó de la esclavitud terminó siendo reasimilada por las haciendas mediante entregas de lotes y logrando un campesinado atado por las relaciones de aparcería a las haciendas. Esto afectó las posibilidades del nacimiento de pequeños productores independientes a manos de terratenientes. Para este aspecto, entra el cultivo del tabaco como dinamizador de la economía, ampliando los márgenes del mercado local, impactando en los salarios y la especialización de la producción, dando paralelamente el abandono de los cultivos tradicionales de pan coger y su conocimiento del proceso social. El boom del tabaco entre 1850 hasta 1878 se dio junto a la expansión y transformación de las haciendas coloniales, debido a la incorporación de baldíos como pago por su ayuda en la independencia, abonos de la deuda pública y la absorción de tierras de la iglesia y buena parte de los resguardos indígenas. Esto también afectó a los artesanos de esa época que estaban apostados en zonas urbanas y semiurbanas debido al libre cambio, por lo que se vieron obligados a convertirse en colonos o campesinos dependientes de las haciendas, so pena de desaparecer. La mano de obra hacendada se formó por la adherencia de la misma por parte de los terratenientes, quienes entregaron tierras a la mano de obra liberada, que se tradujeron en trabajos temporales en las haciendas. Allí surgen los agregados, entre los que se cuentan los propios arrendatarios, aparceros y similares, lo que con el tiempo se convirtió en la regla que dio origen a la población del campo colombiano. Un aporte importante lo da Legrand, al mostrar que luego de 1850 la colonización se vuelve una constante, ya que, como podemos suponer, este está compuesto por los colonos e indígenas que formaron las familias campesinas que emigraban a las tierras públicas en pro de mejoras económicas. Al establecerse adaptan de 1 a 2 hectáreas al año, lo que a mediano plazo les permitía llegar a domesticar de 20 a 30 hectáreas. Estos colonos no tenían una economía netamente de existencia, en cambio buscaban ganancias, de allí que sus asentamientos solían estar en ríos, caminos o ferrocarriles unidos de una forma u otra a los mercados. Estos asentamientos se consolidaban como caseríos
que hacían las veces de centro de mercado y lugares de culto religioso, creando un gran arraigo a esos centros urbanos. Eso generó las lógicas de poblamiento, pues ese caserío crecería a corregimiento y este podría constituirse en un municipio. Esta dinámica aumentó la frontera agrícola, dándole más valor a la tierra que otrora virgen, ahora productiva. Pese a ello, la escasez de títulos legales entre pequeños propietarios independientes los dejó vulnerables para ser desposeídos. Al final, los campesinos eran expropiados por los empresarios y terratenientes. Esto resultaba porque los pequeños propietarios no tenían la facilidad de legalizar las tierras, una historia diferente a los empresarios agrícolas para los que era una pequeña inversión. Por esta razón, los empresarios preferían ir en busca de tierras de colonos que por tierras vírgenes en la frontera agrícola. Una vez adquiridas las tierras por el empresario, podían ser revendidas a mayor precio. En cuanto al colono, se les permitía el acceso a tierras públicas con una mala ubicación, con la intención que estos, al no ver viable económicamente el trabajo sobre la tierra, les sería más sencillo el uso del colono como arrendatario. Así fue como el colono tenía la posibilidad de ser propietario o arrendatario en las haciendas. Además, eran provenientes de mestizos, comunidades indígenas y esclavos libertos, dando como origen al campesino, que estaba dado por transformaciones culturales de las comunidades ya existentes con una relación diferente con la tierra, constituyéndose como un sujeto intercultural desde lo indígena hasta lo afro. El campesino en el siglo XX formará parte de los siguientes escenarios. Serían los que nutrieron los ejércitos liberales y conservadores en el siglo XIX. También fueron campesinos de origen indígena, afro y mestizos los que se aglutinaron bajo el modelo republicano, quienes se rebelarían posteriormente en contra del conservador Mariano Ospina Pérez a mediados del siglo XX. También serían campesinos los que formaron las guerrillas de la década de 1950. Siempre han exigido reforma agraria, subsidios, sustitución de cultivos ilícitos que permitan calidad de vida y producción digna, inclusive hasta la actualidad. Esto ha estado acompañado de unos eventos centrales en los que el campesino ha sido fuente y actor activo, en los cuales podemos encontrar las ligas campesinas en las primeras décadas del siglo XX, las movilizaciones campesinas durante el siglo XX, el mandato agrario de la década de 1970 de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, las tomas y recuperación de tierras por parte de esta y otras poblaciones rurales, los congresos nacionales agrarios de la década de 1990 y el mandato nacional agrario de 2003. De este último evento se desprenden una serie de derechos como el derecho a la vida, un nivel de vida adecuado, a la tierra y el territorio, a las semillas, al saber y las prácticas de la agricultura tradicional, a los medios de producción agrícola, a la protección de los valores en la agricultura, a la diversidad biológica, a la preservación del medio ambiente, a la libertad de asociación, la libertad de opinión y expresión, y acceso a la justicia, elementos recogidos por el Instituto de Estudios Interculturales en 2017. Se puede establecer una correlación entre el mandato de 2003 y lo declarado por la ONU en cuanto a los derechos campesinos, que tiene su génesis en los años 1970, en lo referente a derechos civiles y políticos. Luego se expanden a los derechos sociales y culturales, terminando en los derechos desde la perspectiva campesina. Otro momento a realzar es en la Constitución de 1991, la cual se le dio más importancia a los valores étnicos referentes a lo afro y lo indígena, pero creó fuertes asimetrías frente a la población campesina. O sea, los campesinos no salieron tan beneficiados de la Constitución del 91 como los afro y los indígenas. A partir de esto, se formó una suerte de discriminación inversa, pues no se promovieron condiciones de mejoría de todos los sujetos vulnerables en la ruralidad, es decir, en el campo, excluyendo a todos aquellos que no se reconocen como sujetos étnicos o que pertenecen a una etnia, como sucede con los campesinos. Si tomamos lo dicho por Velasco en 2014, las razones por las cuales el Estado no dio reconocimiento al campesino, estando ligado al limitado entendimiento de su identidad cultural, y se pueden ver cómo la identidad se asoció a la raza y la etnia, por la autenticidad y pertenencia a un grupo determinado, negando la multiplicidad de historias del poblamiento rural, que en este caso estarían en clave campesino. La definición estatal del campesino se dio en función solo de lo económico. La historia de colonización interregional campesina fue usada para su desvinculación territorial. Lo heterogéneo de lo campesino, desde la tierra a lo cultural, se percibió como un problema para su caracterización y definición, mas no como una virtud.
Es decir, vieron todo lo complejo y lo diferente que tienen los campesinos más como una forma negativa de clasificación que como una forma de enriquecer cualquier parte de las regiones. Y por supuesto lo étnico. Esto es problemático, pues el modelo de desarrollo ha privilegiado la agricultura como fuente económica en el sector industrial y empresarial, estableciendo unas relaciones de poder y presión sobre las economías agrícolas campesinas. Esto es grave, en la medida que estas comunidades quedan desprovistas de derechos frente al poderío que representan los terratenientes y las multinacionales. Al final, el campesinado, por un lado, busca que se le dé su lugar no solo en un aspecto económico derivado de la agricultura, sino que se valore su dimensión sociocultural, agroecológica, que sea sujeto de derechos y su identidad arraigada a la tierra, labor que se ve manchada frente a la idea que el ser campesino es señal de pobreza, atraso e insurgencia, por aquello de que ellos siempre forman parte de los movimientos de guerrilla e inclusive de contraguerrilla por parte del ejército, lo que dificulta la pervivencia y la afirmación cultural, política y económica de dichas comunidades. Si las poblaciones campesinas no tienen el reconocimiento identitario de la Carta Política, o sea la Constitución, u otras legislaciones, no se debe a la ausencia de una cultura propia que pueda ser reconocida. En cambio, esta ausencia se da por el complejo posicionamiento político frente al Estado y la relación con él, razón por la cual el campesino interpela y critica al Estado y el mismo Estado lo ve en dimensiones fragmentadas, evitando que sea un sujeto de derecho o de derechos colectivos. Incluso el propio campesinado extiende esa interpelación y crítica y demanda y cuestiona el papel ausente de la academia y los académicos y de la sociedad en general, que constantemente lo invisibiliza y ni siquiera valora su trabajo, siendo visible solo cuando les incomoda y exige que se les tenga en cuenta. Esto lo podemos ver por la crítica de la gente de las ciudades cuando el campesino sale a exigir sus derechos, olvidando que muchos de ellos son descendientes de campesinos que al no poder trabajar la tierra se vieron obligados a entrar en los círculos de miseria en las ciudades. Eso fue todo por hoy. No olviden al campesino, su aporte a la cultura, a la gastronomía y pues que básicamente sin ellos nos podemos morir de hambre. Hasta luego.